Esta historia comienza con tres amigas, Miriam García y Desiree Hernández de 14 años y Toñi Gómez de 15 años, desaparecidas el día viernes 13 de noviembre de 1992. Alrededor de las 20 horas, aunque hay diferentes hipótesis con el horario. Esto sucedió cuando las tres adolescentes se dirigían hacia la discoteca Color de la localidad vecina de Picassent, haciendo autostop. Pero esto es solo el principio. Quédate en el último rastro para conocer la historia real. Empecemos. Viernes, 13 de noviembre de 1992. En Alcácer, un pequeño pueblo de Valencia, tres adolescentes se preparan para salir. Son amigas, Miriam García, Toñi Gómez y Desiree Hernández. Tienen entre 14 y 15 años. Su destino, la discoteca Color en Picassent. Como el autobús no llega, deciden hacer autostop. Una decisión aparentemente inofensiva, pero mortal. Horas después, no regresan. Comienza una de las búsquedas más grandes de la historia reciente de España. La noche del 13 de noviembre cambió para siempre la vida de sus familias y de todo un país. Las horas pasan. Las familias empiezan a preocuparse. Miriam no responde. Toñi no aparece. Desiree no está en su cama. Al principio, tratan de mantener la calma. Tal vez se quedaron a dormir en casa de alguna amiga. Tal vez el autobús de regreso se retrasó. Tal vez. Pero el corazón de una madre sabe cuando algo va mal. Nadie podía imaginar lo que había ocurrido aquella noche. Nadie. Solo el silencio y la espera. A partir de aquí, comenzaría uno de los casos más escalofriantes, mediáticos y polémicos en la historia de España. Una historia que cambiaría no solo la vida de sus familias, sino la conciencia de todo un país. Y esto, apenas comienza. Los primeros días fueron caóticos. Miriam, Toñi y Desiree no habían regresado. Las familias estaban destrozadas. La Guardia Civil activó los primeros protocolos. Se abrió un expediente por desaparición. Pero algo dentro de todos ellos ya lo decía sin palabras, esto no era una simple fuga. Durante las primeras semanas, los vecinos de Alcácer y pueblos cercanos se volcaron en la búsqueda. Más de 100 personas, cada día, salían a recorrer caminos rurales, barrancos, acequias y casas abandonadas, pero las adolescentes no aparecían, era como si se las hubiera tragado la tierra. Se difundieron las fotos de las chicas por toda la comunidad valenciana. Aparecieron en televisión, periódicos, marquesinas de autobuses. La noticia ocupaba cada vez más espacio en los medios. España entera comenzaba a mirar hacia Alcácer. La desaparición de las tres chicas fue la primera gran cobertura mediática de un caso criminal en la historia reciente de España. La televisión se convirtió en escenario del dolor. Las familias, en rostros habituales del telediario. Fernando García, padre de Miriam, se convirtió en la voz pública del caso. Reclamaba justicia, exigía acción. Su rostro cansado, firme, recorría platós, ruedas de prensa, despachos de políticos. Pero pasaban los días, y no había respuesta. A lo largo de esos 75 días, llegaron cientos de llamadas. Algunos afirmaban haberlas visto en estaciones de tren, en Barcelona, en Sevilla, incluso en Francia. Otros hablaban de redes de trata, de coches sospechosos, de ruidos extraños aquella noche. Pero ninguna pista se confirmaba. Todo parecía disolverse como humo. La frustración crecía. La esperanza se desgastaba. El miedo se instaló en las casas. Muchas familias prohibieron a sus hijos salir de noche.
Alcácer ya no era el mismo pueblo alegre de antes. La desaparición de Miriam, Tony y Desiree no era solo un crimen, era una herida colectiva. ¿Y si había una red organizada? ¿Y si alguien del pueblo estaba involucrado? ¿Y si nunca regresaban? Durante 75 días, Alcácer vivió entre la esperanza y la desesperación. Las familias se aferraban a cualquier dato, a cualquier milagro. Pero el milagro no llegó. La angustia se volvió rutina. Y en medio de ese silencio, algo oscuro se preparaba para salir a la luz. Han pasado 75 días desde la desaparición. Las familias, el pueblo y toda España están agotados. Nadie sabe nada. Nadie ha visto nada. Pero todo cambiará en las próximas horas. 27 de enero de 1993. Una fecha que quedará grabada en la memoria de un país. Ese día, un apicultor llamado Vicente está revisando sus colmenas en una zona remota de La Romana, cerca del pantano de Tous, a más de 40 kilómetros de Alcácer. Un lugar de difícil acceso, solitario, olvidado. En un momento, algo en el suelo llama su atención. Un hueso. Luego, una mano sobresaliendo de la tierra. Sin dudarlo, corre a avisar a la Guardia Civil. En pocas horas, el lugar se llena de agentes, forenses, periodistas. Lo que encuentran allí es sobrecogedor. Los cuerpos de Miriam, Tony y Desiree están semienterrados, uno encima del otro, envueltos en mantas y con signos de violencia brutal. Los restos están en avanzado estado de descomposición. A pesar de ello, las autopsias revelan una verdad horrenda: fueron violadas, torturadas y asesinadas. Había indicios de ataduras, golpes, cortes. Se usaron objetos como instrumentos de tortura. Las pruebas también muestran restos de pelos, fibras, una bala y un papel con el nombre de un recluso, Enrique Anglés, hermano de Antonio Anglés. Esa pista será clave. La policía ya tiene un nombre en la mira. La noticia cae como una bomba en toda España. Lo que hasta entonces era una esperanza mínima, se convierte en certeza devastadora. Los medios cubren minuto a minuto el hallazgo. El dolor de las familias se hace público. El entierro es masivo. Alcácer se paraliza. El país entero guarda silencio. La aparición de ese trozo de papel lleva a la policía directamente a una familia conocida por sus antecedentes penales, los Anglés. Viven en Catarroja. Uno de los hermanos, Antonio, tiene un historial extenso de violencia. Está en busca y captura desde hace meses por no regresar de un permiso penitenciario. La policía se presenta en su casa. Antonio Anglés ya no está. Pronto, los nombres de dos hombres aparecieron como principales sospechosos, Antonio Anglés y Miguel Ricard. Según las investigaciones, habían recogido a las chicas haciendo autostop y las llevaron a una casa abandonada donde cometieron las atrocidades. Ricard fue arrestado. Anglés desapareció. Hasta hoy, sigue prófugo. Tras la detención de Miguel Ricard y su declaración inicial, la policía intensificó la búsqueda de Antonio Anglés, quien rápidamente se convirtió en el principal sospechoso del secuestro y asesinato de las tres jóvenes. Las autoridades se presentaron en su domicilio, pero se encontraron con que Anglés ya no estaba, había desaparecido sin dejar rastro. Este hecho generó un clima de alarma y frustración en la comunidad, ya que uno de los principales responsables estaba libre y en paradero desconocido. Los investigadores comenzaron a reconstruir sus movimientos. Se descubrió que había utilizado documentación falsa para desplazarse y que había planeado su fuga cuidadosamente. Mientras tanto, Ricard se mostraba contradictorio en sus declaraciones, proporcionando información parcial que permitió a la policía ubicar lugares claves relacionados con los crímenes, aunque nunca aportó toda la verdad. Durante la investigación, los interrogatorios de familiares,
amigos y vecinos revelaron comportamientos sospechosos de otros posibles implicados, aunque Anglès se mantenía como el eje central. Se descubrieron conexiones con ambientes marginales y círculos de delincuencia juvenil, que pintaban un panorama complejo y difícil de esclarecer por completo. Cada nuevo dato generaba más preguntas que respuestas, dejando a la sociedad en un estado de tensión constante. El seguimiento policial incluyó vigilancia en puertos y aeropuertos, registros en hoteles y control de documentos de identidad falsos, pero Anglès lograba mantenerse un paso adelante, intensificando la sensación de impunidad y desesperanza. La presión mediática y social sobre la investigación era enorme y cada avance o retroceso se convertía en noticia nacional, manteniendo al caso Alcácer en la portada de todos los periódicos. El juicio de Miguel Ricard comenzó años después, marcando un hito en la historia judicial española. Ricard fue finalmente condenado a prisión por su participación en los crímenes, aunque siempre sostuvo versiones contradictorias sobre la implicación de Anglès. Su condena incluyó cadena perpetua, aunque la pena fue reducida posteriormente, lo que generó un intenso debate público sobre la justicia en casos de extrema gravedad. La ausencia de Anglès en el juicio marcó un punto crítico. La justicia nunca pudo cerrar completamente el caso con todos los responsables presentes. La sociedad española, impactada por la violencia y la juventud de las víctimas, comenzó a cuestionar la efectividad de los sistemas de control policial y judicial ante delitos de tal magnitud. Se implementaron mejoras en los protocolos de investigación y se reforzó la cooperación internacional para perseguir fugitivos, pero el vacío dejado por Anglès se sentía en cada sentencia y en cada declaración. Además, el juicio puso sobre la mesa la importancia de proteger los derechos de las víctimas y de garantizar procesos judiciales transparentes, aunque la presión mediática complicara a veces el desarrollo del mismo. Para muchas familias y espectadores, el juicio no solo representaba justicia, sino también un reflejo de la vulnerabilidad de la sociedad ante crímenes atroces. A lo largo de los años, el caso Alcácer se ha visto rodeado de teorías que alimentan la polémica. Algunos creen que hubo encubrimiento policial, mientras que otros sostienen la existencia de una red criminal más amplia, involucrando personas con poder e influencia que nunca fueron investigadas. La falta de pruebas concluyentes sobre la participación de terceros permitió que surgieran estas especulaciones, que incluso hoy siguen circulando en libros, documentales y foros especializados. Otra controversia importante fue el manejo mediático del caso. La prensa sensacionalista expuso imágenes y detalles íntimos de las víctimas, generando críticas sobre la ética periodística y el respeto a la memoria de las jóvenes. Esta exposición mediática aumentó la sensación de morbo público, llevando a que el caso Alcácer no solo fuera un hecho judicial, sino un fenómeno social y cultural que afectó la percepción de seguridad y justicia en España. Algunas investigaciones independientes, incluso años después, sugirieron posibles escenarios alternativos, aunque nunca se pudo probar ninguna hipótesis distinta a la principal. Todo ello convirtió al caso en un símbolo de impunidad parcial, misterio sin resolver y tragedia que sigue resonando en la conciencia colectiva. El caso Alcácer nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la responsabilidad de la justicia y el impacto de los medios en la sociedad. Las preguntas persisten: ¿qué habría pasado si Anglès hubiera sido capturado a tiempo? ¿Se hizo todo lo posible para proteger a las jóvenes? ¿Es posible que algunas verdades nunca salgan a la luz? Al recordar a Miriam, Tony y Desiree, nos enfrentamos a la importancia de la memoria y la justicia para las víctimas y sus familias. Cada detalle del caso, cada fallo y cada acierto, nos invita a mantenernos vigilantes ante la violencia y a cuestionar constantemente la manera en que la sociedad protege a los más vulnerables. Antes de finalizar, te invito a reflexionar y compartir tu opinión. ¿Crees que la justicia fue suficiente? ¿O piensas que todavía quedan secretos sin resolver? Tu comentario puede ayudar a mantener viva la memoria de las víctimas y el debate sobre justicia en España. Basado en archivos judiciales, reportajes periodísticos, declaraciones oficiales y el documental El caso Alcácer, Netflix, 2019.
Este contenido ha sido creado con respeto absoluto hacia las víctimas y sus familias. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún caso de El Último Rastro. Cada historia que contamos te acercará más a la verdad oculta. ¿Te atreves a descubrirla? Y recuerda, sigue el rastro y encuentra la verdad. Hasta la próxima.